Bien, entonces, ahora vamos a conversar sobre los estudios analíticos, pero solamente en los observacionales. Solo en los observacionales. Entonces, ¿cuál es la lógica del observacional? La lógica del observacional radica en que el investigador, la variable independiente, no puede manipular. O sea, simplemente lo único que puede hacer es agrupar a los sujetos que están expuestos a esa variable, los agrupa y los compara con los sujetos que no están expuestos a esa variable. Pero como yo no puedo manipular la exposición a la variable, ¿qué es lo que pasa? Miren, miren. Lo que pasa es que fulanito se expone más que sutanito. Y este otro menganito se expone menos. Y este otro se expone de una forma rara. Y este otro se expone de forma intermitente. Entonces, como yo no puedo manipular a esta variable independiente, me cuesta mucho saber a ciencia cierta si todos mis sujetos de investigación están siendo expuestos a la misma cantidad de variable en el mismo tiempo y de la misma forma. No tengo cómo saber porque no controlo. Entonces, si yo agarro y observo un grupo de fumadores, yo no sé de repente si todos fuman igual, si apagan el cigarrillo al mismo momento, la cantidad de humo que se meten, cómo respiran. O sea, es difícil controlar la exposición. ¿Ya? Por más que tú te esfuerces, es difícil controlar la exposición. Y esa es su principal limitación de los observacionales. No controlo la exposición de mi variable en estudio. ¿Ya? En cambio, en un experimental, yo manipulo cuánta droga, cuánta dosis, a qué hora, qué cantidad, por qué vía, le aplico a mi paciente. ¿Ya? Es la gran diferencia. Eso tienen que tener en claro. Muy bien. Entonces habíamos quedado que dentro de estos observacionales teníamos dos, ¿no? Los casos y controles y las cohortes, que básicamente se diferencian porque el caso control parte del efecto, mientras que la cohorte parte de la causa. Entonces arranquemos con las cohortes. Entonces habíamos dicho que las cohortes parten de la causa. Entonces la lógica sería así. Este grupo que están viendo acá es un grupo de personas que sí está expuesta al factor de estudio, a la variable independiente o causa. Está expuesta. Y este grupo de personas que ven acá ha sido pareado. ¿Qué significa pareado, profe? Que para cada sujeto hemos encontrado uno similar. Con la única diferencia que la variable independiente en este grupo está ausente. No tienen la variable independiente. Entonces hemos pareado, se ha pareado los grupos lo mejor posible, pero se les ha excluido uno del otro la exposición a la variable independiente. Unos están expuestos y otros no. Pero yo no lo controlo, solo lo observo. Muy bien. Entonces la lógica es que a estos pacientes se les sigue de forma longitudinal, o sea, a lo largo del tiempo, para calcular quiénes son los que se enferman, quiénes son los casos nuevos que se enferman y quiénes son los que permanecen sanos. Entonces, cuando yo calculo casos nuevos, estoy calculando la incidencia. He calculado la incidencia. Entonces, estos estudios de cohorte calculan la incidencia de la población expuesta y también calculan la incidencia de la población no expuesta, ¿no? Porque se pueden enfermar de ambos lados. Entonces yo tengo la incidencia de la población expuesta, supongamos que sean estos señores, y esta señora es la incidencia de la población no expuesta. Incidencia significa los casos nuevos, ¿está bien?
Y los sanos no son incidencia porque nunca enfermaron. Entonces, de esa forma, yo voy a poder comparar cuántos de los expuestos enfermaron versus cuántos de los no expuestos también enfermaron. Y de esa forma, yo voy a obtener la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos, me da el famoso riesgo relativo, que es la verdadera y correcta medida del riesgo. ¿Entendieron? Entonces, dicho eso, va a ser muy fácil entender las ventajas y desventajas de las cohortes. Muy bien, entonces primero vamos con lo que nos interesa. ¿Ya? No se olviden que las cohortes parten de la causa. Eso es lo más importante. Su punto de inicio es la causa. ¿Ya está bien? Entonces, como parten de la causa, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder estudiar factores de riesgo raros, porque voy a poder irme a buscar esos factores de riesgo raros. Por ejemplo, exposición a cadmio, a litio, arsénico, que son cosas rarísimas. Yo me voy a buscar la población expuesta en una mina y lo comparo con la población no expuesta en un pueblito. Factores de riesgo raros. Luego, tengo un mayor control de las variables respecto a los casos y controles. En los casos y controles, no se olviden, yo ya partí del efecto. No he podido agrupar desde el inicio. Entonces hay un mayor control de la variable en la cohorte respecto al caso control. Permiten evaluar la temporalidad. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque he hecho un estudio longitudinal. He podido seguir a las personas en el tiempo. Entonces me permite medir el criterio de temporalidad de Bradford-Hill, que la causa antecede al efecto. Eso me permite medir. ¿Ya? Hay un menor sesgo de selección y de medición. Claro, ¿por qué hay un menor sesgo de selección? Porque yo voy a poder agrupar a mis sujetos, expuestos y no expuestos, según mi observación. Entonces ya tengo un menor error de selección. Porque cuando yo en un caso control hago las preguntas hacia el pasado, es el propio paciente investigado el que se clasifica como fumador o no fumador, por ejemplo. Entonces me puede estar mintiendo. Pero acá en la cohorte yo divido los grupos fumador, no fumador. Es más difícil que me mientan. Igual en la medición. Yo en la cohorte puedo medir más objetivamente la exposición que cuando me lo cuenta un caso control. ¿Ya? Finalmente, te permite evaluar varios efectos. O sea, yo puedo ver mi cohorte de gente que fuma, qué enfermedades desarrolla. No solo una, puede desarrollar infarto, stroke, vasculopatía, nefropatía. O sea, puedo ver varios efectos a partir de una sola causa. Esa es una ventaja también de la cohorte. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Cuáles son entonces sus desventajas? Pues claramente, como hay que seguirlos en el tiempo, eso lo hace largo, también lo hace costoso y lo hace difícil de aplicar, porque se te pierden los pacientes, se van, etc. Entonces, el costo, la dificultad y el tiempo son una desventaja fuerte. Se te van participantes. Al perder participantes, entonces tu estudio pierde potencia e inclusive puede perder validez si es que se va solo un grupo de participantes. No te sirve para enfermedades raras. ¿Qué es una enfermedad rara? Una enfermedad rara es aquella cuya prevalencia ocurre menos del 10%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la enfermedad es muy rara, tú vas a quedarte esperando un montón de tiempo a los casos nuevos y nunca van a aparecer porque son raros. Entonces, no es conveniente para esas enfermedades. Puede haber problemas éticos en grupos vulnerables. Esa es otra desventaja. Por ejemplo, te pregunto, vamos a hacer un estudio de seguimiento longitudinal, o sea, una cohorte, de mujeres que tienen exposición a violencia familiar, que sus familiares, sus esposos las pegan. Y las vamos a comparar contra las mujeres que no las pegan y las vamos a seguir por 9 meses durante la gestación, a ver quién tiene mayor incidencia de feto muerto o de placenta previa por violencia familiar. ¿Te parece ético seguir a una mujer sabiendo que le están
violentando y tú estás estudiando, a ver señora, no, ahora ¿qué pasó? ¿Te parece ético? No, pedón, no es ético. Pero alguien me dirá, pero doctor, ¿cuál es el problema? La señora ha decidido vivir con su esposo, sabe que la maltrata y a pesar de eso sigue ahí, o sea, es su libertad, ¿no? ¿Usted qué se mete? Usted apunte nomás. Tiene también razón, ¿no? Porque al final la señora puede decidir irse. Para que siga siendo violentada o abusada, hay hasta cierto punto una responsabilidad de la víctima. Sin embargo, hay un problema también ético. ¿Acaso el feto ahí adentro ha autorizado eso? ¿Qué tal si el feto está harto de que violenten a su madre y está de verdad teniendo un problema ahí de voluntad y no quiere estar en ese estudio? Tú no puedes preguntarle porque es un feto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te das cuenta? Ahí hay un problema ético también. Puede pasar lo mismo con los niños. Quiero hacer una cohorte de niños obesos. ¿Qué tal si el niño no está todavía consciente de que la obesidad es mala y tú lo estás siguiendo y en el fondo de repente él quisiera no ser obeso, pero no sabe que eso está mal? O sea, la cohorte genera problemas éticos porque tienes que seguir a los pacientes que están siendo expuestos a ese daño, que tú estás demostrando que es un daño. Entonces ahí se genera el problema ético, ¿ya? Y finalmente, no manipulas la variable independiente, ¿no? Prácticamente esta es la gran desventaja que tiene con los experimentales, porque es un estudio observacional. La cohorte no manipula la variable, solo la observa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso son las ventajas y desventajas de las cohortes. ¿Cuál había sido su medida de asociación? Habíamos quedado que la medida de asociación es el riesgo relativo. ¿Cuáles eran los tipos de cohortes? Hace unos minutos les dije, hay la ambispectiva, retrospectiva y prospectiva en función de la fecha. O sea, si mi tesis está el 2020, por ejemplo, y yo busco data en adelante, es prospectiva, pero si yo busco data desde el 2015, es retrospectiva, ¿ya? Y si busco data de ahí hasta adelante, es ambispectiva. ¿Listo? Ya. Sin embargo, existe también la clasificación de cohorte fija, cuando los sujetos son los mismos desde el inicio, y la cohorte dinámica, cuando se van añadiendo sujetos durante el estudio, ¿ya? El nivel de evidencia en la pirámide es el nivel 2, está justo debajo de los ensayos clínicos, o sea, es un estudio de buena calidad, en segundo lugar, y su aporte, esto es pregunta de examen importante, su mejor aporte a la medicina basada en la evidencia es que es el mejor diseño de todos para estudiar factores de riesgo. Tú dirás, pero profesor, ¿por qué es mejor diseño que un experimento? Porque en el experimento yo no puedo experimentar con factores de riesgo, porque no es ético. En cambio, la cohorte, como yo solo observo, me salvo de ese problema ético, salvo que sea un grupo vulnerable, como una mujer embarazada, un niño, un demente, un prisionero. Pero si es una persona libre, consciente, que fuma todo el día, mañana, tarde y noche, puedo estudiarlo sin mucho problema ético, ¿no? Y yo no podría hacer un experimento con tabaco mañana, tarde y noche, porque no puedo aleatoriamente darle a alguien tabaco. ¿Ven? Entonces el mejor diseño para factores de daño, de riesgo, son las cohortes. Y las cohortes prospectivas, ¿eh? Prospectivas. Bien. Ahora vamos a ver acá los casos y controles. Entonces, siguiendo esta lógica, los casos y controles, la principal diferencia que tienen respecto de la cohorte es que su punto de partida está acá. Parten de los casos o los enfermos, que también es otra definición, y lo comparan con gente sana, han hecho un pareamiento, se han encargado de que compartan las mismas características excepto la enfermedad, y estos son los sanos, y lo que hacen es que les preguntan en el pasado, o sea, siempre es retrospectivo, porque siempre es en el pasado, les preguntan sobre si han estado expuestos o no han estado expuestos a la variable independiente. Entonces, hacen una pregunta en el pasado. De esa forma, los casos y controles, como se dan cuenta, van a tener varias desventajas.
Entonces vamos a partir por las desventajas. La primera gran desventaja es que hay un sesgo de selección, porque mis sujetos han sido seleccionados a partir del efecto, no de la causa. Entonces, eso conlleva a la famosa falacia de Neyman. La falacia de Neyman, vamos a volver a ver más adelante, es cuando yo pierdo validez porque en el camino pudieron haberse muerto sujetos y yo solo estoy estudiando a los sobrevivientes. Y a esos sobrevivientes les pregunto del pasado, pero yo no tengo cómo saber en el camino quiénes se murieron, lo que en una cohorte sí podría saber. ¿Ven la diferencia? ¿Ya? Voy a tocar esto más adelante cuando veamos errores. Luego, hay un sesgo de información. O sea, cuando yo recolecto la información en estos pacientes, hay un sesgo de información. ¿Por qué? Porque hay el famoso sesgo de la memoria o la falacia de la memoria. Cuando yo te pregunto a ti, oye, ¿tú alguna vez te has expuesto a una, no sé, pues, una relación sexual peligrosa? Si tú no tienes ninguna enfermedad, nada, una ITS, probablemente digas, no, difícil, no creo, no recuerdo, no sé. Pero si tú tuvieras una ITS, probablemente te partirías la mente viendo quién te contagió. Y si de así, yo tuve una relación de riesgo, fue tal día, fue tal noche, en tal lugar. Entonces hay un sesgo de memoria entre el enfermo y el sano. El enfermo tiende a recordar más su exposición que el sano. Entonces, ahí hay un sesgo de información, lo cual no pasa en la cohorte. En la cohorte yo parto de la causa y yo mismo me encargo de detallar esas exposiciones. ¿Ya? Siguiente gran desventaja. No cumple los criterios de temporalidad, porque yo no estoy midiendo la información en el tiempo. Al contrario, lo estoy midiendo en el pasado. Pero muchos de ustedes dirán, pero Doc, el pasado también es medir en el tiempo de una forma indirecta. No necesariamente. A ver, ¿cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso? Ahí me estoy confundiendo. Te voy a hacer un ejemplo para que nunca te olvides. Entonces, supongamos que este paciente fuma, ¿correcto? Y este paciente fuma acá. Entonces, este paciente, por fumar, le dio un cáncer de pulmón. ¿Ya? O perdón, este paciente por fumar le dio un cáncer de pulmón. ¿Ya? Pero este paciente, el de arriba, ya tenía cáncer de pulmón antes de empezar a fumar. Y normal, pues te puede dar cáncer sin fumar, ¿no es cierto? No hay problema. Entonces, cuando yo hago un casos y controles, entonces yo le pregunto, él tiene cáncer, es un caso, él también tiene cáncer, es un caso. Y en este yo le pregunto, oye, ¿tú antes de tu diagnóstico de cáncer fumabas? Sí, claro. ¿Y tú antes de tu diagnóstico de cáncer fumabas? Sí, claro. La única diferencia es que el de arriba ya tenía el cáncer antes de empezar a fumar, solo que no lo sabía. Entonces, yo le he hecho una pregunta en el pasado, si es correcto, pero el cáncer antecede a la exposición. Entonces, en este paciente no se cumple la temporalidad. En este paciente sí se cumple la temporalidad, o sea, fumó antes del cáncer, pero en el de arriba no. Entonces, cuando yo hago una cohorte, como yo no he descartado en qué momento el paciente enfermó y en qué momento se expuso, no tengo temporalidad, yo no estoy 100% seguro que la causa antecede al efecto o no, en el caso control. Pero en una cohorte siempre se parte del sano, en una cohorte siempre se parte del sano. Este de acá fuma, este de acá no fuma. Y se le sigue en el tiempo a ver cuál de los dos hace cáncer. Entonces no te olvides, en la cohorte no hay ese problema de la temporalidad. Siempre estoy seguro que la causa antecede al efecto. En el caso control puede que no se dé la temporalidad. Entonces ahí está la explicación por qué, a pesar de que se pregunte en el pasado, no se aplica temporalidad. Muy bien. Y bueno, es un bajo nivel de evidencia porque está por debajo de las cohortes, o sea, cae a nivel 3. Está en nivel 3 y eso ya se considera baja evidencia. ¿Listo? Ya está. Entonces tú dirás, profe,
prácticamente por lo que le he escuchado esto no sirve para nada. No, sí sirve. ¿Y sabes para qué sirve? Para toditas las desventajas de la cohorte. Entonces mira, si la cohorte era costosa, larga y difícil, si la cohorte era imposible en enfermedades raras, si la cohorte tenía problemas éticos, entonces el caso control, mira, el caso control es rapidito, facilito, baratito. Es útil en enfermedades raras porque yo parto del efecto, ya conozco la enfermedad rara, ya no es rara para mí porque ya la conozco, o sea, no tengo que esperar a que se dé. Simplemente no hay ningún problema ético, porque ya está, ya está enfermo, ya nació con la malformación, ya abortó. De ahí si le pregunto si hubo violencia en su casa mientras gestaba, eso ya no puedo cambiarlo, ya es pasado. ¿Entienden? Esa es la ventaja, no hay problema ético. Y esta es otra gran ventaja que la voy a pintar de otro color porque es pregunta examen repetida, estudia varios factores de riesgo. El único diseño que te permite agarrar varios factores de riesgo a la vez son los casos y controles, porque te permite preguntar varias cosas atrás. Por eso son los estudios iniciales. Entonces, ¿cuál es su principal aporte a la medicina basada en la evidencia? Son los primeros estudios que se hacen cuando no sabemos a ciencia cierta cuál es el factor de riesgo más importante. Te voy a poner un ejemplo. En la pandemia del COVID, en los primeros meses, entre diciembre y enero, se hicieron un montón de casos controles para tratar de ver cuáles eran los factores asociados a COVID. Y ahí se descartó un montón de enfermedades que no iban, empezando por el asma. Y luego se hicieron las cohortes solo de los factores que vimos que se afectaban en el COVID. Hipertensión, obesidad, edad, asiáticos, etc. ¿Me entiende? Entonces, esa es la diferencia acá. O sea, los casos y controles sirven al inicio. Por eso también se hacen los estudios de brote de enfermedades. Los estudios de brote son estudios de casos y controles. ¿Ya? Lamentablemente, como yo no puedo garantizar temporalidad, entonces yo no puedo garantizar incidencias. Y si yo no puedo garantizar incidencias, no puedo garantizar riesgo relativo. Entonces, la única medida epidemiológica que te queda es el OR. ¿Ya? El odds ratio es la única medida de asociación que le queda al caso control, que lo vamos a ver más adelante en la clase. Es una razón de probabilidades, nada más. Muy bien. ¿Hay algún tipo especial? Sí, esta fue una pregunta en un ENAM. El caso control anidado. ¿Qué es el caso control anidado? Es un tipo especial. Te voy a explicar acá. Entonces yo estoy haciendo una cohorte, paciente sano expuesto, paciente sano no expuesto. Y lo sigo en el tiempo para ver quiénes permanecen sanos y quiénes están enfermos. Quiénes permanecen sanos, quiénes están enfermos. Pero supongamos que yo, pasado cierto tiempo del estudio, encuentro un factor confusor. Encuentro algo. Entonces yo puedo acá hacer un corte transversal y hago un casos y control, pero anidado dentro de una cohorte. Este es un caso control anidado. ¿Dónde se ha anidado? Dentro de esta cohorte. Se anidó dentro de esa cohorte. Para ver resultados preliminares de la cohorte. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso tenemos la definición de los casos y controles. ¿Listo? Entonces ahora sí, estamos preparados para nuestro resumen final. Entonces el resumen final de estos estudios es el siguiente. Los casos y controles se diferencian de las cohortes porque el punto o la variable de inicio, en el caso control, ¿cuál era? El efecto, la variable dependiente o efecto. Mientras que la cohorte partía de la causa o variable independiente. Punto. Siguiente gran diferencia. La toma de la información en la cohorte siempre es longitudinal. Siempre se hacen mediciones de casos nuevos que vienen después, o sea, futuro. En cambio, en el caso control se toma la información del pasado y no estamos seguros si es que fue longitudinal o transversal, porque ya les demostré, puede que la causa no anteceda al efecto y no estoy demostrando longitudinalidad, no hay temporalidad, entonces hay duda. Siguiente diferencia,
Como las cohortes calculan las incidencias, entonces yo puedo calcular el riesgo relativo, que es la incidencia del expuesto entre el no expuesto, que es la medida más importante de riesgo relativo. O sea, la mejor medida de riesgo es la incidencia. Pero en el caso control, como no puedo calcular incidencias, solo me queda estimar el riesgo relativo a través de un odds ratio, que es una razón de probabilidades. Y finalmente, tomando como punto de referencia la fecha o el punto de partida de la fecha, los casos y controles siempre son en el pasado, siempre se pregunta atrás, mientras que la cohorte puede ser de data pasada, puede ser de nueva data, futuro, o puede ser de ambos, ambispectiva. Esa es la diferencia. Entonces, como ves acá, en este diseño, si te lo pongo así, yo digo población expuesta al factor, población no expuesta al factor, lo sigo en el tiempo, veo quiénes se enferman, veo quiénes están sanos y saco la incidencia de expuestos versus no expuestos. Esto es una cohorte. Datito. Los sujetos que se han investigado acá, recuerden, siempre vienen de la misma población. El grupo expuesto y el grupo no expuesto, ambos vienen de la misma población. ¿Ya? Eso no deben olvidar, porque es la principal característica para comparar, es que vengan de la misma población. Ahora vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si yo parto de la causa? Parto de los casos, de los enfermos, y los comparo con los sanos, Entonces acá, si yo parto del efecto de la variable dependiente y pregunto en el pasado, atrás, me echo atrás a preguntar quiénes estaban expuestos y quiénes no, entonces ahí he llegado ¿a qué? He llegado a un estudio de casos y controles. Es un estudio de casos y controles, porque parto del enfermo, ¿correcto? Y del sano, de la misma población, ojo, siempre de la misma población, y me echo atrás a buscar, tanto en sanos como en casos, quiénes estuvieron expuestos y quiénes no. Esa es la principal diferencia en estos diseños. ¿Listo? Listo, entonces, ahora vamos a conversar de las revisiones sistemáticas. Ya son los últimos diseños que me toca conversar con ustedes, los diseños de revisión sistemática, ¿okay? Que fueron justo preguntas de examen en tendencia final. Hace un par de diapos les dije que los diseños de investigación tenían una pirámide, una jerarquía. Luego primero teníamos los reportes de casos, luego los casos y controles, luego las cohortes y al final los ensayos clínicos. Todos estos son diseños. Pero luego apareció esto de arriba, que eran las revisiones sistemáticas, que pensábamos que estaban en el top de la categoría. Pero les dije que no es así. La revisión sistemática simplemente es una gran lupa que me permite ver mejor las características de los de abajo. Así que la revisión sistemática es un diseño, sí, correcto, pero se utiliza para analizar otros estudios. Es un diseño basado en otros diseños. ¿Ya? Es una lupa para verlos mejor. Entonces, dicho eso, vamos a quedar claro dos términos. La revisión sistemática, recuerden, son investigaciones científicas, o sea, diseños de investigación, donde la unidad de análisis son estudios originales primarios, no son pacientes. Su unidad de estudios son otros estudios. Esa es su definición. Es un diseño que estudia otros diseños. Pero acá está el dato. La característica principal de la revisión sistemática es que debe responder a una pregunta pico. Una pregunta pico es el punto de partida de una revisión. Pico significa P de población, I de intervención, C de comparación y O de outcome o resultado. Entonces, una revisión sistemática tiene que decir población. Vamos a apuntar acá. Población. P. Los pacientes de 18 meses que tienen bronquiolitis. Correcto. I. La intervención en cuestión. Uso de corticoide. C. La comparación. Placebo. O. El outcome.
días de hospitalización. Entonces, una revisión sistemática debe responder a una pregunta pico. Entonces, vamos a hacer una revisión sistemática del desarrollo de la bronquiolitis en pacientes de 18 meses que reciben corticoides versus los que reciben placebo, teniendo como resultado los días de hospitalización. Esa es la pregunta pico. ¿Ya? Lo siguiente, los criterios de búsqueda y selección deben ser explícitos. O sea, la revisión sistemática debe decirte explícitamente cómo ha buscado los artículos y cómo los ha seleccionado, bajo qué criterio. Luego, su análisis debe ser riguroso, o sea, tiene que estar bien hecho, pero, acá viene el dato clave, debe ser sometido a un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis, miren acá, es un test estadístico cuantitativo de varios experimentos separados, pero similares en metodología para poder probar la data. Recién se usó en los años 70. O sea, el metaanálisis no es un diseño, es un test estadístico que se usa dentro del diseño de la revisión sistemática, que lo que hace es comparar los resultados de varios estudios para ver cuál es la tendencia final. Entonces, miren, cada uno de estos que están viendo acá, estas cajas, ¿ven esas cajas? Esas cajas son los intervalos de confianza, que van de un lado al otro. Esos intervalos de confianza corresponden a estudios, el estudio A, el estudio B, el estudio C, el estudio D, el estudio E y el estudio F. ¿Correcto? Esta línea del medio que están viendo acá es la que pasa por el 0, o sea, donde el intervalo de confianza toca el 0. Acá es negativo y acá es positivo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Si el riesgo relativo del estudio o el odds ratio del estudio en el intervalo de confianza tocan el 0, ¿qué significa cuando tocan el 0? Que no son significativos. ¿Está bien? Si van hacia el lado positivo del 0, quiere decir que es factor de riesgo. Y si van al lado negativo del 0, quiere decir que son factores protectores. Entonces, todo lo que vaya a la derecha dice que el corticoide es un factor de riesgo, y todos los estudios que vayan a la izquierda dicen que el corticoide es un factor protector, ¿no? Porque es lo que estamos poniendo como ejemplo. Entonces, a ver, muéstrenme. Y los que den en 0 quiere decir que son no significativos, porque han tocado el 0. Entonces, el estudio A, ¿qué color le pinto, profe? Uy, la cajita está en el 0, no significativo. El estudio B, la cajita no está en el 0, pero la colita llega al 0, mala suerte. En el estudio D, también, profesor. El estudio F también toca el 0, profesor. Entonces, todos esos estudios, el A, el B, el D y el F, son no significativos. Pero luego miren, el estudio C y el estudio E no tocan el 0. Están como factor protector. Son protectores. Entonces, el metaanálisis lo que hace es calcula todos estos, el A, B, C, D, E, F. Lo calcula en una fórmula matemática que no vamos a estudiar ahorita. Y te bota este rombo. Este rombo que ves acá es el resultado del metaanálisis. Ese rombo que ves ahí te va a decir que entre todos los estudios se cree o se ha visto que estamos en el territorio negativo, porque ahí ha caído el rombo, ¿no? O sea, podemos concluir que el corticoide es un factor protector. Ojo, es un ejemplo, no estoy diciendo que sí sea en la bronquiolitis, pero es un ejemplo. Entonces, para eso sirve el metaanálisis, para analizar. Pero si los artículos que tú has metido, el A, el B, el D, el F, el C y el E, son malos, de nada sirve tu metaanálisis, porque están mal seleccionados tus artículos. ¿Ya? Y finalmente, recuerden que esta revisión sistemática te da información cualitativa y cuantitativa. O sea, cualitativa porque se analiza los resultados y cuantitativa por el metaanálisis. ¿Ya? Todo este proceso que yo les he dado acá tiene un instrumento de validez. Se llama el AGRI-2. El AGRI-2 es un instrumento que te permite ver si una revisión sistemática cumple con todos estos pasos que te estoy diciendo.
cuando en el AGRI la revisión sistemática pasa a los filtros, podemos decir que es una revisión de calidad. Si no los pasa, es una revisión de poca calidad que no debemos hacer caso. ¿Ya? Para eso te puse ahí. Bien, entonces dicho esto, vamos ahora a ver la pirámide de la evidencia. ¿Correcto? Vamos a ver la pirámide de la evidencia. Déjenme borrar todo esto. Entonces vamos a ver la pirámide de la evidencia. Entonces, los estudios, como les dije, individuales que ven acá, pueden ser, ya habíamos quedado que estos tenían su propia evidencia, series de casos, casos controles, cohortes experimentales. No habíamos quedado que todos esos eran unos diseños individuales. Sobre ellos vienen acá las síntesis. Las síntesis también son las famosas revisiones sistemáticas que estamos viendo. Entonces, esta puntita del iceberg, les dije, que vendría a ser esta síntesis o revisiones sistemáticas. Entonces, hasta ahí habíamos conversado. Pero luego, profe, me ha creado 3 niveles más. Es correcto. Últimamente, hace algunos años, muchos autores se dedican a las revisiones sistemáticas a hacerle una sinopsis, o sea, como una revista, una revisión de revisiones sistemáticas. ¿Ya? Entonces se ponen a conversar, a analizar 5, 6, 7 revisiones sistemáticas a ver qué nos dice. Ese es un nivel más alto. Sin embargo, actualmente existe un nivel más alto todavía. ¿Cuál es ese, profe? Donde yo agarro los estudios individuales, las revisiones sistemáticas, la sinopsis de las revisiones sistemáticas y todo te lo resumo. Este resumen, que es de color azul, son las famosas guías de práctica clínica o las famosas bases de datos como el UpToDate, el Dynamed. Son las bases de datos de resúmenes. Entonces, por encima de la sinopsis de síntesis de esos expertos, se han creado las guías de práctica y las bases de datos como el UpToDate o el Dynamed que conocemos, que lo que hacen es consumir todo lo de abajo, los estudios individuales, las revisiones sistemáticas, la sinopsis de síntesis, y te lo presentan bonito, agrupado por tema. Te lo presentan por tema. Entonces, tú entras en el UpToDate, infarto de miocardio, y te bota toda la información ordenadita. O vas a una guía de práctica clínica, manejo del infarto, todo bonito. Entonces, eso de azul es el máximo nivel que ahora manejamos de la evidencia, el máximo, ¿ya? De manejo de medicina basada en evidencia. Es el máximo MBE. Esta medicina basada en evidencia, no se olviden, se ancla sobre la epidemiología clínica. Les dije en la primera diapo, la epidemiología clínica es justo la base, es el fundamento, la piedra angular sobre la que se hace todos estos estudios. No estamos hablando de epidemiología social en ningún momento. ¿Ya? Eso ténganlo claro. Bueno, entonces, dicho esto, lo siguiente que ves de morado ahí sería los sistemas. ¿Y qué son los sistemas, profe? Bueno, esto todavía no lo tenemos. Los sistemas es a lo que apunta la inteligencia artificial y otros buscadores como Google, en el que ya no sea necesario la intervención de un humano. El sistema lo que busca es automatizar la información sin la intervención del humano. Recuerda que hasta los resúmenes, guías de práctica, UpToDate, intervienen humanos. En el sistema lo que se busca es que todo sea automatizado. Entonces tú pones una pregunta pico y el sistema te responde con la evidencia. Todavía no estamos a ese nivel. Hay algunos intentos, pero todavía no estamos a ese nivel. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, para culminar esta diapo, yo les he puesto acá una tablita, la tablita de Sacker y Guyat, que es sobre los niveles de evidencia de los diseños y sobre el grado de recomendación clínica. ¿Ya? Entonces, los niveles de evidencia se dividen en el nivel 1, correcto, que básicamente son los ensayos clínicos controlados, correcto. El nivel 2, que son las cohortes, ensayo clínico controlado, vamos a poner acá ya, ensayo clínico controlado, el nivel 2 que es la cohorte.
el nivel 3, que son los casos y controles, el nivel 4, que vienen a ser los otros diseños, que no sean los mencionados acá arriba, y el nivel 5, que vienen a ser las opiniones de expertos, los libros de medicina, los modelos fisiopatológicos, etc. O sea, que no sea un diseño de investigación. Entonces recuerden, el nivel 1 es los que tienen el grado más alto de recomendación, que son los ensayos clínicos. ¿Ya? El nivel 2 y el nivel 3, el nivel 2 son las cohortes y el nivel 3 son los casos y controles. Estos de acá comparten grado de recomendación B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son experimentos. Y finalmente, el nivel 4 de evidencia, que son los otros diseños, por ejemplo, tu tesis de pregrado, probablemente caiga ahí, es grado de recomendación C, o sea, menor grado de recomendación. Y finalmente, cuando no contamos con evidencia, lo que pasó en el COVID, ¿se acuerdan que no había evidencia del COVID? Nadie sabía, se pusieron a hablar como locos todos los expertos, todos los médicos viejitos, se ponían a opinar y decían que la ivermectina iba a curar. ¿Se acuerdan o no? No está mala, no estoy rajando, por favor. Pero si alguna vez escuchaste a los médicos viejitos juntarse en sus simposios y empezar a opinar sobre la ivermectina, estaban aplicando nivel de evidencia 5, grado de recomendación D. Porque estaban con su expertise, con su opinión de expertos, recomendando un fármaco. Que al final la ciencia lo descartó, pues no servía. Muy bien, entonces esos son los niveles. Entonces, tú te has percatado que se dividen 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. ¿Ya? ¿A qué se diferencia eso? Quiere decir que los que tienen A es porque tienen una revisión sistemática, lo que acabamos de hablar. Y los que tienen B es porque no tienen revisión sistemática. Muy bien. Obviamente, el número 4 y 5, al 4 no se le hace revisión sistemática, por eso no hay A y B. Y el 5 es una opinión de experto, ni siquiera es un diseño. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con esta tablita? Mi objetivo es recordarte, acuérdate, los niveles o los criterios de causalidad de Bradford-Hill. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. Fuerza de asociación estadística, especificidad, temporalidad, ¿se acuerdan? Consistencia, experimentación. Esos eran los 5 principales, ¿no? Entonces vas a ver cómo según los criterios de Bradford-Hill que vimos al inicio, es que se arma este nivel de evidencia. Todos los de acá tienen fuerza de asociación, porque todos se supone que han conseguido una diferenciación no aleatoria. No se supone que un diseño, cuando es significativo su análisis estadístico, bueno, pues ya pasó la fuerza de asociación. Así que probablemente todos lo tengan. Pero luego vamos a la especificidad. Vamos a la especificidad. ¿Quiénes son más específicos? Entonces vamos a ponerlo en cruces. El ensayo clínico es más específico, ¿no es cierto? Porque tiene aleatorización, tiene experimentación, manipulación de la variable. Entonces va a tener sus 3 cruces de especificidad. La cohorte, como no puede manipular la variable independiente, solamente va a tener 2 cruces. Porque no puede manipular la variable independiente, no puede aleatorizar. Solo parea, no aleatoriza. Y el caso control ni siquiera puede controlar la selección de sujetos iniciales porque parte del efecto. Entonces tiene menos especificidad. Entonces mira cómo ahí ya se va generando un grado. ¿Me entienden? Ya está fuerza de asociación, ya está especificidad. Ahora vamos a temporalidad. ¿Quiénes tienen temporalidad? Temporalidad es que el estudio siga hacia adelante, ¿no? O sea, con datos futuros. Entonces, los estudios de investigación experimentales, claro que son temporales, porque calculan incidencia. Las cohortes, claro que son temporales, porque calculan incidencia. Pero los casos y controles no son temporales, no calculan incidencia. Entonces, no puedo dibujar la T ahí. Y ahí ya ves una diferencia. Listo. Consistencia. Consistencia se refiere a que varios investigadores hayan llegado a la misma conclusión que tú. Y eso obviamente es la revisión sistemática, que varias personas lleguen a lo mismo. Entonces, habíamos dicho que los que tenían A tenían revisión sistemática. Entonces, estos sí tienen consistencia, tiene consistencia, este tiene consistencia. ¿No es cierto? Perfecto. Y finalmente, experimentación. Lo vamos a hacer de negro. Experimentación es la capacidad de manipular la variable independiente.
Entonces solamente son experimentales los dos de arriba. ¿Vieron? Entonces, muchachos, creo que está claro que la gradación es cuestión de sumar las causalidades de Hill. El más bajito, el 3B, solo tiene fuerza y una cruz de especificidad. El 3A tiene fuerza, una cruz y revisión sistemática. El 2B tiene fuerza, tiene más especificidad, tiene temporalidad. El 2A tiene lo mismo, más revisión sistemática. El 1B tiene fuerza, tiene mucha más especificidad porque hay medición basal, aleatorización, temporalidad, pero es experimental. Y el 1A le gana a todos porque también tiene revisión sistemática. ¿Entendieron? Entonces, eso es la escala de evidencia de Sacker y Guyat, que es la más fácil de entender y se basa en los criterios de causalidad de Bradford-Hill. ¿Ya? Como datito adicional, quiero que recuerden que algunas guías, como por ejemplo la guía de cáncer, la NCCN, considera recomendación A hasta el 2A. En algunas guías vas a ver que también consideran las cohortes con revisión como nivel A. En otras solamente los experimentales. Eso va a depender de las enfermedades, de las sociedades, etc. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo quería dejar en claro acá de esta diapo de revisiones sistemáticas.